Continuando con esta sesión, damos la presentación al doctor Hernán Rincón, quien es médico psiquiatra de la Universidad del Valle, especialista en psiquiatría de enlace e interconsulta de la Universidad de California en Los Ángeles, con maestría en salud pública de la Universidad del Valle, con beca del Centro Fogarty en la Universidad de Miami, un fellow en la formación de grupos de investigación en VIH y tuberculosis en el NIH en Miami, un fellow también en psicobiología del SIDA de la Universidad de Miami, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo en la Fundación Universitaria del Área Andina, y actualmente es médico institucional en la Fundación Valle de Lili. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinador del Semillero de Investigación, Condiciones Psicosociales y Enfermedad de la Universidad ICESI, en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili. Él es psiquiatra consultor en la Corporación de Lucha contra el SIDA en Cali y profesor ad honorem del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Adelante, doctor Hernán Rincón, tiene la palabra y bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Lozano, por su presentación. Aprovecho para agradecer también al doctor Oñate, a todo el grupo directivo de la Asociación Colombiana de Infectología, al doctor Mogollón, a los moderadores y a todos los presentes por acompañarme en esta presentación y por esta invitación. Para mí es muy grato también estar aquí en el Salón Jaime Galindo, quien fue uno de mis mentores y colaboradores, fuimos muy amigos en Cali, trabajamos juntos durante muchos años, de manera que un honor estar aquí en el nombre también de Jaime. Bueno, es un gusto hablarles del tema del burnout en personal de salud en el contexto de enfermedad por VIH-Sida. Declaro que no tengo conflictos de interés en esta presentación. Agradezco al personal del Centro de Investigaciones de la Fundación Valle de Lili, a la doctora Melibea Sierra, a los estudiantes Daniela Gil y Juan Felipe Zúñiga del Semillero de Investigación en Psiquiatría, Condiciones Psicosociales y Enfermedad por el apoyo para la preparación de esta conferencia. El burnout es un síndrome que se denomina en español agotamiento laboral o agotamiento profesional. En inglés se le dice que la persona está agotada o quemada. Realmente este es un síndrome que es más de tipo empresarial, más que clínico como tal. Es una constelación de signos y síntomas en personas usualmente sin antecedentes psiquiátricos o psicológicos, pero si los tienen previamente y tienen el cuadro puede ser mucho más severo. Comparte síntomas con la depresión mayor y no hay unos criterios clínicos precisos para este síndrome. O sea, estamos hablando de un tema más bien sistémico empresarial donde hablamos de unas personas que tienen un cuadro que se llama síndrome del burnout. Pero cuando lo sacamos de allá en el ámbito clínico, tenemos que mirar qué tipo de patología mental tiene. Este es un síndrome entonces psicológico que se presenta en respuesta a agentes estresantes crónicos de tipo laboral y se caracteriza por una sensación como de un agotamiento, como de un cierto negativismo o cinismo hacia los pacientes y hacia el mismo ambiente empresarial, y hay una percepción personal de uno ser poco eficiente o poco eficaz. Un factor clave para este síndrome es la discrepancia entre las expectativas del empleador y los requerimientos, digamos, percibidos por cada persona. La persona puede percibir que hay una excesiva demandas en energía, en fuerza y en los recursos que tiene que utilizar. Y aparece una dificultad para adaptarse al trabajo, puede aparecer actitudes negativas frente al rol laboral y a sus compañeros de trabajo, y esto se manifiesta empresarialmente con ausentismo, con presentismo laboral, que es uno estar allá en el trabajo pero no rendir, y la fobia al trabajo. Un poquito de historia sobre este síndrome. En el año 71 se empezó a hablar de este cuadro en los controladores de tráfico aéreo.
se hablaba de agotamiento por el trabajo con baja eficiencia y disminución de la calidad. En 1973 se habló de colisiones aéreas fatales debidas a errores humanos y allí se hizo el primer estudio de cohortes. Siguieron 416 controladores de tráfico aéreo por 3 años, identificaron agotamiento laboral o profesional, un aumento en la incidencia de hipertensión arterial e enfermedades psiquiátricas, mayor consumo de alcohol, síntomas de depresión y ansiedad. En 1974 fue descrito por primera vez por un psiquiatra norteamericano, el doctor Herbert Freudenberg, en investigaciones que él realizó en personal que era voluntario, trabajaban en una clínica gratuita del este de Nueva York y allí atendían adictos, de manera que de esta jerga de los adictos se extrajo este nombre de burnout, que básicamente lo que quiere decir es que los cerebros, entre comillas, según la jerga de los adictos, están gastados o quemados, el cerebro lo tienen quemado. Y fue descrito por este psiquiatra como un proceso paulatino de agotamiento emocional, malestar, fatiga y unos síntomas psicosomáticos con frustración, desinterés por el trabajo, cinismo e ineficiencia. En 1993, un grupo de psicólogos norteamericanos desarrollaron el cuestionario que se ha convertido como en el cuestionario más usado para identificar. Se llama el Maslach Burnout Inventory. El síndrome de burnout o de agotamiento profesional puede tener impactos en la calidad del cuidado. Se han hecho estudios, por ejemplo, con cirujanos y se han encontrado errores que se correlacionan con el grado de agotamiento y también se correlacionan con la probabilidad de tener una demanda por mala práctica. En estudiantes de medicina ha sido descrito y se ha relacionado con comportamientos deshonestos y disminución del sentido de altruismo. En médicos, altas tasas de agotamiento profesional se han correlacionado con menores tasas de satisfacción en los pacientes. Y ya en el tema que nos convoca hoy, en relación con el VIH, se han descrito, King, por ejemplo, uno de los autores que ha trabajado más en este campo, ha descrito tasas hasta de 62% y más de burnout en trabajadores de la salud con pacientes VIH, con un OR de 3.2 veces mayor probabilidad de ofrecer una atención subóptima por cada punto de aumento en el score, en la calificación del burnout, se asocia a una probabilidad mayor del 10% de presentar una atención subóptima de acuerdo a la evaluación que se haga con pacientes. Y estos errores mejor dicho, esta atención subóptima no se produce, o los errores que se producen no son por falta de conocimiento, es decir, sino por un estado emocional, digamos, negativo. Se puede gritar a los pacientes o a veces no ordenar exámenes debido al afán por atender la consulta. En trabajadores de la salud se presenta impacto por el burnout. En enfermeras, por ejemplo, se ha descrito que se correlaciona con la mortalidad en los pacientes y en la diseminación de infecciones hospitalarias, es decir, que las enfermeras están sobrecargadas por estos fenómenos. En estudiantes de medicina, abuso de alcohol se ha descrito relacionado y se han descrito también prevalencias superiores al 50%, de manera que este podría ser un factor de estos que pueden explicar la presencia de enfermedades psiquiátricas o de reacciones mentales e incluso de suicidio en estudiantes de medicina. En los médicos en general, el burnout se ha relacionado con un incremento de la ideación suicida con una baja tasa de acceso a servicios, es decir, 1 de cada 3 podría tener servicios, lo cual es muy preocupante. Y se han descrito prevalencias hasta del 75%, es decir, 3 de cada 4 residentes. En Malawi, donde se han hecho varios estudios en trabajadores de la salud,
para pacientes, digamos, con VIH, en un estudio reportado también por este autor Kim, 89 IPS en Malawi, con un N de 535 en trabajadores de la salud, se encontró una prevalencia del 62%. En China, donde también se han hecho estudios de esta característica, con un N de 264 trabajadores de la salud, se encontró una prevalencia del 77% y una menor salud mental. También el burnout impacta las organizaciones como un todo. Ya decía yo que este era un síndrome más de tipo empresarial o organizacional, de manera que incrementa la rotación de empleos en profesionales de la salud con disminución de eficiencia y contribuye a la escasez de personal de salud, de manera que no es una cosa menor este problema. Factores relacionados, el balance esfuerzo versus recompensa, es decir, cuando las personas, trabajadores de la salud, no perciben que lo que reciben va de acuerdo con el esfuerzo, allí puede aparecer o tener más probabilidad de aparecer el burnout. Las horas en trabajo administrativo, ahora que cada vez tenemos más las historias clínicas electrónicas o digitales, donde pasamos muchas horas trabajando en historias digitales, esto puede ser un factor que nos puede llevar al burnout. En Estados Unidos se han descrito que las horas de trabajo totales van en aumento y se habla hasta de 60 horas de total semanal de trabajo. Y se ha encontrado que a menor número de horas de trabajo hay un índice mayor de satisfacción y menor probabilidad de burnout. En Malawi, ya les mencionaba el estudio de Kim, se encontró unos factores interesantes. Es importante tener en cuenta que en todos los contextos los factores no son los mismos. Hay unos que se pueden compartir, pero pueden aparecer otros factores diferentes mirándolo como un enfoque sistémico empresarial. En este caso, en Malawi, por ejemplo, el ser hombre fue un factor, el estar viudo o divorciado con un OR de 3.2, el tener depresión previa con un OR de 3.32 y el tener un rasgo o una forma de personalidad que se ha llamado personalidad tipo D. De manera interesante la personalidad, y digamos que con este estilo de llamarles a las personalidades o A, ahora le llamamos tipo D, esta fue descrita por un autor, creo que fue francés o belga, Denolet. En la personalidad tipo D, la característica es la afectividad negativa y la inhibición social, la dificultad para relacionarse bien socialmente y el tener una predisposición a afectividad negativa, ansiedad o tristeza. Este tipo de personas parecen como que tuvieran una mayor predisposición a presentar burnout. Desde el punto de vista organizacional, factores relacionados o correlacionados, el hecho de trabajar en IPS urbanas allá en Malawi, el no tener soporte o supervisión, la insatisfacción con el equipo con el que uno está trabajando. Y un factor protector fue el tener una sensación de estar satisfecho con su profesión. Otros estudios hechos con personal que está trabajando con pacientes VIH, por ejemplo en el Cabo Este en África, la carga de trabajo, el tipo de empleo, el tipo de vínculo profesional, el conflicto interpersonal, las limitaciones organizacionales y el hecho de estar uno estigmatizado por ser un trabajador de la salud que trabaja con pacientes VIH explicaron mucho el burnout en este estudio en enfermeras. En China, el autor Kiao y colaboradores encontró una prevalencia, ya lo mencionaba, del 77% y encontró menores niveles de salud psicológica en este grupo con una correlación con menor satisfacción en el trabajo, somatización severa, sensibilidad interpersonal, insomnio, alto nivel de psicoticismo, uso de mecanismos negativos de afrontamiento. De manera que este síndrome de burnout se ha llamado un síndrome en realidad psicosomático, porque tiene muchos elementos psíquicos y otros elementos somáticos. Aquí quiero señalar el tema de la sindemia,
lo que significa la sindemia por VIH, encontré esta definición que me pareció interesante: problemas de salud sinérgicos que afectan a una población en sus contextos sociales y económicos. Y aquí aprovecho para felicitar a la ASIN y a todos los organizadores de este congreso, donde se ve que están teniendo un enfoque integral en el manejo, y si este enfoque es bien entendido por todos los directivos de los diferentes hospitales e IPS de Colombia y se da soporte a todos los equipos, realmente estaríamos teniendo un avance en el manejo de esta sindemia y protegiendo a nuestros trabajadores de la salud. El diagnóstico lo pongo entre comillas porque, como les decía, no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico ocupacional, es un síndrome, según el CIE-11 que está por salir, de desgaste ocupacional causado por un estrés crónico en el ámbito laboral que no ha sido manejado exitosamente. Y se caracteriza por tener unas manifestaciones que fueron descritas por Maslach y su grupo: agotamiento, o sea, baja energía y aparición de fatiga mental, un esfuerzo excesivo sin uno recibir esa recompensa adecuada. Despersonalización, un distanciamiento mental del trabajo, unos sentimientos de negativismo relacionado con el trabajo, unos comportamientos negativos, de pronto con poca empatía y a veces comentarios poco profesionales hacia los pacientes. Y una reducción en la percepción de eficacia o logro profesional, con una sensación como de disminución de la autoestima y unos sentimientos de ineficiencia laboral. Otros síntomas que acompañan este síndrome son la frustración, la ansiedad, el temor, el enojo, una incapacidad para disfrutar, sentir placer. Allí comparten con depresión, de manera que esto se podría mirar como un espectro que puede empezar en el ambiente laboral con estas características, pero puede progresar hasta que llega al ambiente clínico y podemos diagnosticar mucho más depresión. Pero además podrían aparecer otro tipo de síndromes que incluyen los trastornos de ansiedad y en ocasiones hasta el estrés postraumático. Diagnóstico diferencial. Esto lo puse porque nosotros los clínicos nos enfocamos mucho en la clínica a mirar diagnósticos diferenciales, pero en realidad, como burnout no lo podríamos mirar en el diagnóstico diferencial porque no es una entidad clínica, parece más un síndrome heterogéneo. El MBI, que es la escala utilizada, ha sido criticada por no tener precisamente una orientación clínica o una base teórica desde el punto de vista clínico. Sin embargo, tiene una alta correlación con depresión y hacia allá, incluso los suecos, no puse esa referencia, pero los suecos han reportado, incluso creo que hicieron una modificación en su normatividad jurídica para equiparar la depresión cuando es de origen laboral con el burnout. No hay una definición clínica estándar entonces del burnout internacional, ha sido mal traducida en el CIE-10, le llaman disque síndrome consultivo, una cosa que uno no entiende de dónde sacaron esa palabra. Hay una ausencia de una escala clínica y hay dificultad para definir la eficiencia de las escalas existentes. Aquí les muestro un poquito la evolución que ha tenido el inventario o escala de Maslach. Es una escala que tiene varias versiones, unas versiones para uso en clínica, digamos en trabajadores de la salud, que son más propensos al burnout, una versión para educadores o para uso en el ambiente estudiantil y una versión, llamémosla, general. Ahí hay referencias en relación con cada una de estas versiones. El burnout entonces tiene una definición, varios dominios o varias dimensiones: la dimensión del desgaste emocional, la dimensión de la despersonalización o cinismo y la dimensión de la eficacia personal. Otras escalas que han sido utilizadas, solamente por mencionarlas y para que ustedes, digamos, tengan en cuenta, los que quieran de pronto hacer estudios en este sentido, que se han utilizado otro tipo de escalas. Lo más importante de pronto es en el tema de la prevención. Se requieren acciones a nivel individual y organizacional.
La Clínica Mayo, por ejemplo, habla de 9 estrategias con un 7% de disminución de agotamiento profesional en su personal en 2 años. Este es un estudio del 2017. Y expertos médicos en bienestar y educadores ofrecen algunos principios. Esto lo reporta Thomas Rip and West en el 2018. La prevención requiere entonces, como este es un tema empresarial y sistémico, un compromiso de los directivos de las empresas de salud. El liderazgo debe venir desde la cabeza, una comprensión, una modificación de la estrategia para atender los pacientes con un soporte muy fuerte a todo el personal de salud, con un apoyo. Escoger sabiamente los incentivos, tener en cuenta que si a uno lo ponen a trabajar solamente por productividad, puede tender a agotarse. Enfatizar un balance entre el trabajo y la vida, ser un poco flexible y poder uno hacer un balance en ese sentido en forma permanente y diaria. Promover el apoyo entre pares, es decir, tener esos espacios en la hora del almuerzo o unas horas especiales para compartir, discutir casos clínicos. Eso ayuda mucho, ayuda a que nos podamos desahogar, a que podamos discutir y recibir de pronto input o retroalimentación de nuestros colegas acerca de manejo de casos difíciles o de situaciones sociales muy difíciles. Ya lo mencionaba en relación con el modelo sindémico que tiene el problema del VIH. Establecer recursos para el autocuidado y la salud mental, fundamental. Los trabajadores de la salud tenemos que aprender a autocuidarnos mucho más, tener espacios, tener momentos. Algunos autores incluso hablan de generar momentos especiales para los trabajadores de la salud para ser atendidos por los colegas de psicología y de psiquiatría en momentos en los cuales no sientan que puede haber como señalamiento o estigma o discriminación, sino que tengan un espacio donde puedan ir y hablar de sus temas personales. Muy importante, desde el primer día de la escuela de medicina o enfermería, tener en cuenta que los estudiantes pueden desgastarse, pueden agotarse y pueden enfermarse si los ambientes de estudio son tóxicos, si hay mucha descalificación, si hay una competencia muy severa como negativa. Y las terapias de reducción de estrés con mindfulness, hoy en día conocido como conciencia plena en español, es muy importante que todos podamos acceder, los trabajadores de la salud, a este tipo de terapias, porque este tipo de terapias realmente nos ayudan a estar en contacto con nuestras emociones y el darnos cuenta cuándo nos estamos desgastando, nos estamos agotando y poder uno aprender a expresarse y poder detenerse y poder hacer otro tipo de cosas que le ayuden a manejar un poco esta sobrecarga emocional. También el manejo de estrés, todos los programas de manejo de estrés, los programas continuos, el poder tener programas de yoga, de meditación, en medio del trabajo, la música suave, es decir, oportunidad para que las personas, los trabajadores de la salud, lleven un ritmo que sea efectivo, pero no desgastante. Con esto quiero concluir que el síndrome de burnout o agotamiento laboral o profesional es frecuente en profesionales y estudiantes del área de la salud. La confluencia de factores organizacionales e individuales durante la atención médica determina la exposición a contextos donde uno se puede sobrecargar laboralmente y donde puede tener poco control. Si uno tiene una cantidad de consultas, un paciente detrás de otro, no tiene oportunidad a veces ni de ir al baño, ni tomarse un vaso con agua, ni hablar con alguien, o si tiene una supervisión negativa muy estricta, la probabilidad de desgastarse es mayor, porque aparecen los signos y síntomas del burnout. Las personas que trabajamos atendiendo pacientes con enfermedad por VIH-Sida tenemos mayor riesgo de desarrollar síndrome de burnout, por lo cual las instituciones, en su panorama de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, deben establecer estrategias preventivas, tanto a nivel organizacional como individual. Finalmente, dejo esta frase que me encontré de Adam Smith, un famoso economista del siglo XVIII. Los trabajadores, cuando son pagados de manera liberal a destajo, son susceptibles a excederse en el trabajo y a arruinar su salud y su cuerpo en pocos años.
este realmente sería un riesgo económico para las empresas y muy importante de tener en cuenta. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, doctor Hernán Rincón. Esperamos, todavía no nos han comunicado sobre las preguntas que hayan del panel. Nos ayudan, por ahorita no nos han comunicado alguna pregunta. Muchas gracias por su exposición, muy interesante acerca de los conceptos, acerca de esta enfermedad, bastante importante, y creo que también una época donde nos obliga a pensar sobre el agotamiento mental de nuestro personal en esta época de pandemia, ¿no? De acuerdo, doctor. Esta es una situación pues muy frecuente, y ahora que en esta pandemia estamos recibiendo, digamos, como una sobrecarga porque nos está tocando teleconsulta, consulta presencial y otras circunstancias que nos generan mucho más estrés a todos. Sí, inclusive también para muchos de nosotros, bueno, personalmente, considero más carga inclusive lo que está por fuera del gremio de salud. Hay una presión social que también asumimos que también es agotadora, y creo que tal vez ha influido con mucho más peso en la salud mental de los trabajadores. De acuerdo, de tal manera que es muy importante y digamos, el estar ustedes muy conectados con esta dificultad que tenemos hoy en día los trabajadores de la salud. Realmente habla muy bien de la Asociación de Infectología, porque están muy acordes con las necesidades de los trabajadores de la salud. Okay, doctor. Muchas gracias, doctor.